tardes, bienvenidos un día más, una semana más, un lunes más y un mes más, porque hoy empezamos aquí el mes de septiembre. Hoy es día 2, el mes empezaba ayer, pero para nosotros de facto empieza hoy con este lunes y este magazine que empieza ya 4 y 5, ya saben, en punto de la tarde, con 2 horas de programa en el que traemos asuntos de lo más variado. Empieza el mes de septiembre y no podemos faltar a citas tradicionales en esta época y en este mes, como son el Festival Internacional de Folclore o nuestra cita con la Virgen de la Concha, la patrona de la ciudad, la patrona de Zamora. Con ellos y de ella, de la Virgen también hablaremos hoy, esta tarde a lo largo del programa. Pero también vamos a hacer distintas visitas a lo largo y ancho de estas 2 horas por distintos lugares de lo más interesante. 2 visitas históricas, una en Valorio, con una recreación histórica de lo más interesante que tuvo lugar el fin de semana, y otra con la visita que hemos hecho a las excavaciones del Castrico en Rabanales, en la comarca de Aliste. Ya verán la de cosas que vamos a aprender hoy, que van a ser muchas y variadas, no se lo pierdan. Y también vamos a hacer una visita muy especial a la zona de la catedral, que va a ser objeto de una intervención muy importante que nos va a permitir ver el templo y la ciudad también desde una perspectiva totalmente diferente a partir del próximo año. 2 horas tienen conmigo para descubrir todas estas cosas y alguna más que tenemos también preparada en el bolsillo, en la cartera. Empezamos con la actualidad municipal. Esta semana se celebra el Festival de Flamenco, que tuvo que suspenderse en San Pedro por la lluvia. Será el viernes y el sábado, 2 días, cuando los aficionados a este arte puedan disfrutar de la propuesta perfilada desde el teatro principal. Y será, como están viendo, en un escenario diferente, en el patio exterior del Seminario de San Atilano, cuya entrada está por la Cuesta del Caño, por abajo, por detrás, junto al frontón. El festival tendrá 2 sesiones, las 2 programadas para las 9 de la noche. El viernes abre el espectáculo el bailaor Pepe Torres, al que seguirá Juana la del Pipa, con el cierre del cantaor Israel Fernández. Para el sábado el cartel arranca con el Choro, con su espectáculo Prender, un acto de combustión. Todo un viaje de transición entre la tradición y lo contemporáneo, con el fuego como metáfora. Y cierra la noche Rosario la Tremendita, una de las cantaoras más destacadas de la escena flamenca contemporánea. Las entradas se pueden adquirir en el teatro principal, tanto en su taquilla físicamente como a través de su página web. También tenemos toros, sí, porque ayer en Villanueva del Campo se celebraba la 3ª ronda clasificatoria del circuito de novilladas de Castilla y León, con los 2 últimos novilleros de los 6 que participan en esta primera fase del circuito de novilladas. Daniel Medina y Cristiano Torres, que salieron de la plaza de Villanueva del Campo con una oreja cada uno, no tuvieron suerte a la hora de matar, aunque sí cuajaron buenas faenas. 3ª clasificatoria del circuito de novilladas de Castilla y León, con más de media entrada en la histórica plaza de Villanueva del Campo, que celebra con este evento los 130 años de historia que cumple el 14 de septiembre. Novillos de Montalvo de gran planta, sobre todo los 2 últimos, para Daniel Medina y Cristiano Torres, que terminaron la tarde con una oreja cada uno, castigados ambos por sus fallos a la hora de matar. Medina volvía al circuito castellano y leonés después de alcanzar la semifinal de 2022. Con su primero empezó nervioso, pero supo mantener después la calma con buenos detalles. Mató de estocada casi entera tras un pinchazo y consiguió una oreja. El segundo de su lote, un gran novillo, le permitió completar una buena faena. Desde el inicio, con el capote, hasta la demostración de su dominio de la mano izquierda. Estocada suelta seguida de otra que tardó en hacer caer al toro. Remate que privó al vallisoletano de su segundo trofeo de la tarde. Cristiano Torres hizo alarde de recursos en su primero de la tarde. Toreó muy de cerca, en redondo y sin complejos.
pero una estocada muy caída y 2 pinchazos le privaron de la oreja. En el último de su lote, un impresionante ejemplar castaño capirote, también se lució el maño. Con la diestra, con la zurda, humillando a un animal colaborador. Tuvo hasta un amago de susto antes de terminar una faena laboriosa y elaborada. Más de media estocada delantera le permitió llevarse una oreja para despedir la tarde. Ya estamos de vuelta y ahora nos vamos a ir hasta Rabanales, en la comarca de Aliste, en la vega del río Aliste, donde se localizan varios castros de la época romana. En uno de ellos, en el Castrico, en las inmediaciones de esta localidad de Rabanales, se están llevando a cabo desde hace 4 años unas excavaciones arqueológicas para ver para descubrir más detalles de cómo vivían los romanos que allí estuvieron durante una época bastante extensa. Además, sobre lo prolongado que fue la estancia de los romanos en ese lugar, han hecho este año algunas averiguaciones que han resultado un tanto sorprendentes. Les escucharán ahora porque hemos estado allí, hemos hablado con los responsables de esta excavación, de este yacimiento, y esto es lo que nos han contado. Así están las excavaciones del Castrico de Rabanales este verano. La Asociación Zamora Protohistórica ha concluido el 4º año de trabajo en el yacimiento arqueológico del Castrico, en las inmediaciones de Rabanales, una excavación que forma parte del proyecto Castrum Zoelarum, que estudia varios castros de época romana que hay en la zona. Visitamos a este grupo de arqueólogos en sus últimos días de faena sobre el terreno, para que nos ayuden a desentrañar los secretos de lo que han encontrado. Bienvenidos al Castrico. Estamos en un yacimiento de época romana. Cada año vamos aprendiendo un poco más, y si el año pasado pensábamos que solo teníamos unas cronologías que iban de finales del siglo I, incluyendo el siglo II, estudiando materias el año pasado nos dimos cuenta que es posible que se extienda hacia atrás al momento del cambio de era, de época del emperador Augusto, cuando está conquistando todos los pueblos astures, incluidos los Zoela, que son los que pensamos que estaban en esta zona. Este año, como sorpresa, también hemos visto que se extiende hacia tiempos más modernos, gracias a 2 monedas de época de Constantino y que por tanto nos llevan la cronología hasta el siglo IV. Así como actividades de este año de carácter científico, nos hemos centrado en seguir conociendo los espacios que ya habíamos explorado desde el año 2021. En concreto, estáis viendo el sondeo 2. Ya habíamos excavado en toda esa zona hasta los robles que veis ahí detrás, eso en el 21. En el 22 y el 23 de aquí hacia allá, y por eso veis en el perfil que está la malla de geotextil que estamos obligados a poner cuando cerramos y tapamos, para que cualquier arqueólogo o arqueóloga que te venga en el futuro sepa dónde dejamos nosotros de excavar. Y bueno, aunque cuesta un poco imaginárselo, lo que estamos viendo son habitaciones. Yo estaría pisando y entrando, o más bien saliendo, de una de esas habitaciones. Es un poco complicado porque cuando el yacimiento se abandona, los campesinos del lugar entendían que era muy buena cantera para hacer nuevas paredes, tanto las cortinas que podéis ver que separan las parcelas, como cualquier otra casa que desde el siglo IV se haya podido ir haciendo. También, además, lo que le pasa y lo que lo hace tan complicado es que en muy poco espacio de altura se están solapando muchas reformas, ¿vale? Aunque en esta parte solo hemos visto 2. En aquella parcela de allí que excavamos los años anteriores, llegamos a documentar hasta 4 fases solapadas, en muy poco espacio de altura. Y nada, tenéis que imaginar de nuevo eso, que las zanjas serían muros. En algunos casos han sobrevivido porque los propios habitantes del siglo I, II, III hicieron reformas y taparon algunos muros como este y se ha conservado perfectamente, o en algunos otros casos simplemente cuando se iban llevando las piedras de las paredes han tenido pequeños olvidos. Entonces vemos esos escasos 1,5 metros supervivientes tanto aquí como aquí, y si luego os acercáis veréis que realmente tienen bastante altura.
A nivel de los suelos donde pisaba esta gente, mayormente vemos que recurren a arcilla pisonada. En algunos casos, como podéis ver allí, lo que hacen básicamente es quemarla, es rubefactarla, lo cual hace que gane mucha compactación y por tanto pues, dure más. Además, incluso a veces usan lajas de pizarra. Esto ya lo conocíamos del año pasado y es un pasillito, un espacio entre estructuras, como entre paredes de casas, donde podría tanto circular el agua para desaguar en dirección a la pendiente o caminar la gente si así lo quisiera, aunque realmente quedarían bastante estrechos. Imagináis que aquí habría dos paredes bien altas. La idea es que los edificios que hemos encontrado sí les hemos puesto límite hacia allá, sabemos dónde acaban. Además sabíamos que venían muchas paredes en esta dirección de aquellas fincas, paredes de los edificios romanos, y en esta dirección. Entonces, como aquí se unían los dos, dijimos, vamos a explorar lo que estas líneas nos sugieren. Y si hemos podido delimitar que las fases más antiguas paran, curiosamente, con la cortina actual, de tal manera que si vieras ese sondeo y este, no se parecen en nada, y que aquí solo están representadas las fases, entendemos, del siglo II, más o menos. Han salido algunas monedas que nos ayudarán a datar con mayor precisión, y hemos hecho muchísima insistencia este año en recuperar lo que llamamos muestras o materiales datantes, semillas, carbones, materia orgánica que se puede someter a tratamiento de carbono 14. Y en ese sentido, gracias a la Fundación Fomento Hispania, el año pasado ya podemos dotar pues carbones, semillas y huesos del Castro de la Encarnación y alguna de que nos confirmó la cronología pues, del siglo I al siglo III inicios. Materiales arqueológicos como cerámicas, metales, en este sondeo no ha salido demasiado. Entendemos que cada vez que hacen reforma estaban bastante limpios los suelos anteriores y básicamente echan tierra más o menos limpia de impurezas, es decir, restos de cerámicas que se han roto, esa punta de cuchillo que ya no vas a aprovechar o que se ha perdido, o incluso cuentas de collar de variscita como la que hemos recuperado en aquel lugar este mismo año. Estas piezas especiales también nos gusta a nosotros hacerles capturas de 3D, con lo cual en los meses siguientes se podrán ver en nuestro museo virtual en Sketchfab. El trabajo de los arqueólogos es meticuloso. No pueden dejar pasar por alto ninguno de los pasos de un procedimiento científico que ayudará también a futuros investigadores. Nosotros venimos y afirmamos y decimos que esta capa va encima de esa capa, que va encima de otra capa, pero tienes que dejar una especie de reserva arqueológica que se dice, para que si vienen otros con ganas de probar lo que tú has dicho y ver que es así, puedan venir aquí, seccionar y comprobar que lo que nosotros afirmábamos era cierto. Este sin tocar, efectivamente. Y ya le hemos quitado algo de tierra, digamos, pero bueno, este suelo, con su secuencia constructiva, claro, nosotros lo hemos ido documentando foto a foto, tomando cotas muy preciso, y además hemos tomado muchísima muestra de aquí de tierra, porque queremos datarlo con mucha precisión. Pero si alguien quiere cuestionar nuestras afirmaciones, que es como se hacen las cosas bien, podrá venir aquí y hacer su propio sondeo, porque esto realmente es de todos, es un banco de datos en bruto para cualquiera que lo quiera venir a explotar, y podrá venir y contrastar nuestras afirmaciones y decir, pues aquí yo creo que se equivocaron, o confirmamos que lo que han dicho pues tiene visos de ser así. Y es así como se va haciendo. Que los romanos, cuando vinieron a este espacio, eligieran en concreto este promontorio, pensamos que tiene que ver con el amplio dominio visual que tiene de todo este tramo del valle del río Aliste, es la parte media, y en este lugar claramente hay un punto de control, también que se relaciona no solo con ellos, sino con la gran cantidad de castros que se concentran en esta parte de la comarca de Aliste. Solo en Rabanales tenemos 6, estáis viendo uno de ellos, el castro de Gallinera, pero si miráis hacia todas partes podríais ver muchos de ellos. De hecho, en todo este paisaje podemos ver hasta decenas. Este año, como novedad, no hemos querido únicamente centrarnos en la parte que conocíamos mejor del yacimiento del Castrico, sino que hemos querido preguntarnos por su urbanismo, por su trazado, digamos, a lo grande, en general. En 2021 y 2022 tuvimos la suerte de que en el sondeo 2 habíamos encontrado lo que interpretamos como un camino. Ya el georradar nos lo venía anunciando. Así que este año hemos querido hacer una trinchera a cada lado del sondeo 2 para comprobar si la dirección es la que pensábamos y si este camino podía ser un eje rector, digamos, del urbanismo del enclave a partir, pensamos de momento, de la última mitad del siglo I, aunque está por comprobar gracias a las dataciones que hemos conseguido este año. Efectivamente hemos confirmado, y como veréis en la trinchera 2,
que es esa la dirección del camino, va en un eje este-oeste, en dirección a donde hoy se ubica la iglesia. Curiosamente, en esa zona del pueblo es donde más estelas funerarias romanas se encuentran y donde pensamos que estaría la necrópolis. En época romana las necrópolis siempre se ponen a la entrada de los enclaves, con lo cual cuadraría perfectamente la dirección del camino con el lugar de hallazgo de las estelas funerarias, que están datadas todas precisamente a partir del último cuarto del siglo I y sobre todo en el segundo. Lo que estáis viendo aquí es básicamente una trinchera evaluativa donde pensamos que estaba el camino y efectivamente ha aparecido. Lo que pasa es que, como queríamos ver qué tenía debajo, lo hemos seccionado. Aquí en el perfil podéis ver muchas piedras que pertenecían al firme de ese camino, bastante simple técnicamente. Es una cama preparatoria y luego piedras bien batidas por encima que tienen sucesivos arreglos porque se van gastando con el paso del tiempo. Y al levantarlo completamente, lo que vimos es que debajo había estructuras más antiguas, que es aquello que nos dio la sensación que pasaba en el sondeo 2. No hemos tenido la suerte de encontrar límites a este pavimento de piedras bien apretadas, bien juntas, pero sí hemos conseguido muchos materiales orgánicos para poder datarlo. No pensamos que se trate de un camino porque ahí, justamente en el sondeo 1, excavamos suelos de estancias, esto sí, con muros muy similares y que además vienen acompañadas de una capa de arcilla que es literalmente donde pisaban los ocupantes de estos espacios. Ya por debajo, aquí donde estoy yo, aparecen capas estériles, que sería lo que se encontraron por primera vez los constructores que diseñaron estas estancias y este camino posteriormente. Pues esta es la trinchera evaluativa número 2, que es básicamente el otro lado del camino. Veníamos desde allá, vemos que sigue hasta aquí y que marca una dirección a donde hoy está la iglesia. No porque la iglesia sea romana, sino porque básicamente sería la salida del pueblo y este camino llevaría a otros asentamientos de la misma cronología que que se van articulando a lo largo del valle del río Aliste, posiblemente para unirse con la vía 17 que cruza por todo el norte del valle, desde San Pedro de las Herrerías, y que es la que unía Astorga a través de Petavonio, en el gran campamento romano, con la ciudad romana de Brácara Augusta, que hoy es Braga. El camino, como os decía antes, es bastante simple. Aquí veis como dos mitades. Una que pensamos que o es un añadido posterior o es el interior de una estructura, porque tenemos aquí una de nuestras famosas zanjas, y esto sí es el camino. Tanto el camino que vimos en el sondeo 2 como lo que hemos podido excavar en la trinchera evaluativa número 1. Y ya veis lo sencillo que es, no es más que piedras unidas con una argamasa y batidas pues, para ganar un firme, una consistencia más o menos plana, pero que con el paso del tiempo se va hundiendo, va perdiendo y le van añadiendo capas para irlo reparando. Y poco más se ha podido documentar en esta trinchera. Hemos visto cosas que anuncian que pudiera haber restos anteriores, pero parece que la potencia arqueológica, la profundidad de suelo entre lo que pisamos hoy día y las capas estériles no es muy profunda en esta parte alta del Castrico. Bienvenidos a la trinchera evaluativa número 3. La idea de esta larga trinchera de 28 metros de largo era comprobar algo que nos mostraba ya el georradar, y es que en la ladera de todo este enclave no había estructuras, y efectivamente así ha sido. Sabíamos que había estructuras en la parte alta y parece que es aquí donde acaban. Esto sería la parte más baja de un muro, de una estructura de la cual no sabemos nada más. La agricultura, el paso de los siglos ha hecho que se haya ido perdiendo. De aquí hasta donde están las compañeras del fondo no hay nada, es suelo geológico, pero nuestra sorpresa ha sido que abajo también hay estructuras y el yacimiento sigue. Como veis, el trabajo en arqueología requiere herramientas que han estado que han estado con nosotros mucho tiempo. Es decir, tecnológicamente para registrar si usamos drones y cámaras muy modernas, etcétera, pero para lo que es el trabajo manual, paletín, piqueta, una escoba de andar por casa, picos, palas, azadas, son las herramientas de toda la vida. Aquí tenemos al bueno de Jesús haciendo una sección de este silo o este gran agujero que hemos encontrado y que resulta, por lo que parece, que era anterior a este muro.
Entonces está trabajando arduamente en hacer una sección, un corte perfecto en la pared. Él, que ha estado en Irlanda un año entero y allí les encantan las secciones, sabe hacerlo perfectamente para revelarnos los rellenos perfectos de este silo y tomar muestras datantes del final del silo, que nos van a interesar bastante para intentar saber de cuándo es, o más bien cuándo dejó de usarse. Podemos decir que en su interior se han recuperado tanto algunas cerámicas que parecen de cronología romana y que por tanto no lo hacen mucho más antiguo que el resto del enclave, pero también han salido algunos restos de fauna y carbones de restos de plantas que hubo, o maderas que hubo en el entorno en el momento en que el silo fue abandonado y empezó a llenarse de materiales. También cuando hicieron este muro, si os dais cuenta, estaban picando el suelo natural y aquí encontraron el agujero, que estaba más blando, más fácil de excavar, y parece que tuvieron que poner refuerzos a las zapatas para darle más consistencia en esta parte donde el terreno es más blando. Los silos, básicamente, como bien indicas, son para almacenar, pueden tener más usos, pero estamos viendo si las muestras de tierra que hemos tomado pueden quedar restos de semillas que nos indiquen qué tipo de cereal estaban almacenando, si es que era para ese uso, aunque es muy importante distinguirlo, el uso original, de la basura que le cae dentro cuando está abandonado, para no confundir los restos de la cena de ayer, tirados en un agujero que ya no tiene uso, con lo que originalmente se almacenaba en ellos. No tanto el silo, pero sí la estructura, lo que marcan es el final de todas las estructuras de la meseta del Castrico. Hay una cosa con el Castrico, sobre todo viendo esta tipología de muros, podríamos decir que es de finales del I y del siglo II, quizá un poco del III, y es que toda la parte alta de la meseta está muy densamente poblada. Básicamente allí donde abrimos aparecen estructuras. Si la cosa es como parece, tanto marcado por el georradar como lo que se puede extrapolar de la excavación de esta trinchera, es que por aquí empiezan a cavar las estructuras y que abajo, cosa que no sabíamos, se recuperan. Sí que nos pudimos plantear originalmente, dado como son las lógicas de la llegada de la presencia romana, si en origen este enclave no sería un campamento romano. Para ello también esta trinchera ha servido para demostrar que no existe un foso delimitador que ayudaría a esa teoría o esa hipótesis. Seguiremos explorando no obstante, pero cada vez más nos alejamos de ese sentido original castramental o campamental, porque básicamente no aparecen los elementos definitorios de un campamento romano. En esta parte baja de la trinchera hicimos una gran zanja para confirmar si seguía habiendo estructuras en la parte baja, y bajo nuestra sorpresa, porque al principio no lo creíamos, nos encontramos un muro. Me gustaría poder deciros un poquito más lo que es, pero veis la anchura de la trinchera, entonces no podemos llegar a buenas interpretaciones. Simplemente vimos aquí un suelo que estaba cortado por esta gran zanja donde estoy yo aquí, que seguramente sea una zanja de expolio de muros de la propia estancia. Y lo que más nos llevó a la sorpresa de esta zona es las cronologías. Si bien en todo el yacimiento estábamos manejando siglo I, siglo II, nos hemos encontrado justo encima del suelo, es decir, donde la gente estaba pisando, donde se pierden las cosas, una moneda del siglo IV. Eso nos genera dos nuevas teorías, La primera es que sí que hay construcciones en la parte baja del yacimiento, que hasta ahora teníamos un poco en duda, y la segunda es que el asentamiento se empieza a dilatar bastante más en el tiempo. Pues justo además tenemos la suerte de que en esta gran trinchera hemos profundizado mucho y tenemos esta sección donde podemos demostrar qué es lo que hemos excavado, Aquí esta zanja, que es donde estoy ahora metida, corresponde todo este nivel, que sería un nivel de abandono y de derrumbe, Tenemos aquí las pequeñas cuarcitas que formarían parte de alguna estructura anterior que hoy en día la hemos perdido, y que si os fijáis, estas lajas de aquí se paran en seco, Seguramente vendrían por aquí, pero este corte ha hecho que no se vean. Entonces estas lajas sería el nivel del suelo, y por debajo tenemos este nivel negro y este nivel rojillo, que serían los preparados del suelo de esas propias lajas. Lo mejor de todo es que gracias a estos niveles se ha quedado un espacio muy sellado en el tiempo, y eso nos viene muy bien para datar, porque si entre este suelo y este preparado nos encontramos, por ejemplo, una cerámica o una moneda, podemos tener una foto del espacio y tiempo cuando se hizo eso. Pues aquí podemos ver perfectamente cómo preparaban el suelo sobre lo que ellos pisaban, Lo primero que hacían era construir una pequeña, tenían una base de tierra sobre la que echaban una capa de arcilla y la quemaban. En este caso se ha conservado de dos maneras, una de este rojizo que vemos aquí, y luego aquí, que continuaría, sería parte de la misma, si lo veis que está muchísimo más duro y se oye, ya sería un suelo rubefactado, completamente duro.
Lo bueno es que sobre este suelo no pisaban, lo que hacían era echar una pequeñita capa de tierra, que es esta marrón oscura que vemos por aquí, en la que nos hemos encontrado una de las monedas del siglo IV, por lo cual podemos saber perfectamente que este suelo corresponde a esa cronología, y sobre ello construían las famosas lajas de pizarra, que son las que se están usando casi hoy en día en las casas de rabanales. Entonces, bueno, ellos pisarían sobre esto, pero tendrían un preparado por debajo. Lo que hemos hecho este año son trincheras evaluativas, que como el mismo nombre indica es para evaluar, ¿no? Es como mirar con una mirilla un gran paisaje, ¿no? Toda la sierra. Entonces, bueno, es simplemente para verificar ciertas cosas. Si quisiéramos saber exactamente qué es lo que hay, pues deberíamos de ampliar hacia los dos lados. Aquí simplemente era para confirmar y la verdad que nos hemos encontrado mucho más de lo esperado. Como habéis visto, en las otras trincheras ya no queda nadie trabajando porque estamos en la última semana de trabajo, ya solo quedan los últimos detalles. Y aparte de los voluntarios que han estado con nosotros 3 semanas y que ya han retornado a sus hogares, nos acompañan esta semana muchos de los chicos y chicas que se formaron, empezaron a trabajar, empezaron con sus estudios de la universidad hace 4 años, 5 años, 6 años, pues este proyecto ya tiene 7 años desde que empezamos a trabajar en el Castro de la Encarnación y han venido esta semana a la inauguración del Paseo de los Arqueólogos, la nueva calle que el Ayuntamiento ha decidido inaugurar en honor de esta aventura. Pero ya que han venido hemos decidido ponerles a trabajar, que es lo que mejor hacen, porque desde que empezaron con nosotros a día de hoy lo que tenemos son unos profesionales como la copa de un pino, que en este proyecto y en tantos otros que cada uno o cada una ha podido ir, pues han aprendido todo lo que saben a día de hoy, que incluso nos enseñan ya a nosotros a excavar. Pues este sería para el 5.º año, que estamos repitiendo no solo yo, sino otros voluntarios que venimos y técnicos como Cristina o David, entre los muchos que han venido todo este periodo de 3 semanas y que normalmente pues si la gente repite es porque está a gusto no solo en el ambiente de excavación sino también con la gente del pueblo y lógicamente el ayuntamiento tiene que ver mucho con que podamos seguir aquí y nos facilita mucho las cosas, la verdad, estamos muy a gusto como en casa. En cuanto a materiales, si bien es cierto que por ejemplo este año no han salido tantos como otros años, los materiales que salen suelen ser de renombre, son materiales bastante curiosetes en ese sentido. No solo hablamos de las monedas, que a los arqueólogos nos vuelven locos, no por el valor intrínseco del objeto, porque es un cacho de bronce, puede ser, sino porque también el valor epigráfico y sobre todo el contexto de dónde las encontramos nos permite determinar pues, y datar mucho mejor una horquilla cronológica en base a eso. Pero si tuviera que decir igual un hallazgo, pues un hermoso puñal que salió el año pasado en el Sondeo 3, donde precisamente Sofía Rojas era técnico junto con Cristina, y fue algo que nunca habíamos encontrado algo de ese parangón. O sea, a nivel formativo, mucho, porque es un yacimiento que en sí no es fácil de leer, tiene estratos complicados de seguir en cuanto a los distintos, la superposición de estructuras, los colores y demás, y además de que si os fijáis la potencia del yacimiento prácticamente el nivel menos antiguo, o sea más próximo a nosotros, está prácticamente pegado a superficie, con lo cual está muy arrasado en muchas zonas, encontramos zanjas de expolio, entonces nos es complicado leerlo en principio. ¿Qué pasa? Que esa complicidad, eso que lo hace complicado, nos permite ganar mucha experiencia en muy poco tiempo. Luego vas a otros yacimientos de otras partes y pues te desenvuelves muchísimo mejor, la verdad. En cuanto a nivel formativo y en cuanto a nivel personal, pues lo que os comentaba, que es una experiencia muy bonita, no solo en cuanto a lo económico, que intentamos crear mediante las visitas guiadas un punto de atracción para el público, no solo a la gente de la comarca, sino a cualquiera que quiera acercarse, con los 3 puntos de atracción del Museo Micológico, la Iglesia de Rabanales y el yacimiento, sino también en cuanto a lo social. Nos sentimos muy parte del pueblo, tenemos hasta una peña, el de los escarbachines, y estamos, la verdad, encantados con toda la gente del pueblo, que sí que hemos notado un fuerte repunte este año en cuanto han descendido un poquito las temperaturas, la gente del pueblo se ha acercado porque también hablamos de gente un poquito más mayor y que han hecho el esfuerzo también de acercarse y estamos muy agradecidos. Su implicación ha tenido un reconocimiento extra este mismo verano, porque el Ayuntamiento ha renombrado una calle en su honor. El Paseo de los Arqueólogos es la ruta que siguen cada día para llegar hasta aquí. Es que, todavía lo estamos procesando. Se conoce como el Paseo de los Arqueólogos y es precisamente la primera calle, si no recuerdo mal, que ha inaugurado el propio alcalde en el pueblo,
queda justo en la entrada del propio yacimiento, así que ya tenemos una introducción de lo que viene siendo el propio yacimiento nada más llegar. Y justo se inauguró ayer de la mano de Fran, Sofía y el alcalde de Rabanales. Supone algo muy bonito porque es una forma básicamente de reconocer un poco la labor que intentamos hacer llegar a personas, que no es lo que íbamos buscando. Nosotros venimos pues con la intención de excavar y ofrecer pues, una experiencia bonita a los voluntarios, para nosotros mismos, porque es un feedback, y a la gente del pueblo, pero que luego, por iniciativa local, decidan hacernos gestos como esto, pues te llena mucho. El Festival Internacional de Folclore vuelve en septiembre y vuelve a Zamora y, como no podía ser de otra manera, vuelve a la tele. Muy buenas. Muy buenas, ¿Qué tal? ¿Cómo Sara? estás? Pues la verdad que bien, encantado de estar aquí con vosotros, que en la 8 siempre me recibís perfectamente. Se está a gusto aquí. Se está muy a gustito con el aire acondicionado y con todo. Bueno, todo preparado, como digo, para el Festival Internacional de Folclore, que ¿cuántos años cumple? Pues porque, claro, este año no hay se hacen... número en el cartel. No, nunca me hemos trastornáis. Nunca hemos querido un poco ir del número, era un formato muy clásico, pero se cumplen 20 años justo del primer Festival Internacional de Folclore. Es cierto que hubo algunos años que no se pudo hacer por apoyo institucional, pero sí se cumplen 20 años desde la primera edición, o sea que estamos de cumpleaños este año. No hay 20 ediciones, pero sí 20 años, que Exacto. hay que celebrarlos igualmente. Exacto. Oye, que todas estas Hay que celebrarlo efemérides tan redondas, ¿verdad? Hay que Sí. celebrarlas como se merecen. ¿Y cómo se merecen este año? ¿Qué nos traéis? Pues hemos tirado un poco casi la casa por la ventana, porque la verdad es que hemos intentado traer grupos de absolutamente todos los continentes del mundo. Al final se nos estropeó por tema de visados África, que es muy complicado que les den visados para entrar en Europa, porque las propias embajadas y consulados tienen miedo de no poder controlar esos grupos una vez que están aquí, ¿no? Entonces, a pesar de que lo hemos intentado con África, no ha sido posible en esta ocasión, pero tenemos un folclore variadísimo de todo el mundo que va a ser absolutamente espectacular, el color, la vida y ese punto internacional que solo da este Festival Internacional de Folclore, que vuelve a principios de septiembre como cada año. Panamá, Croacia, Malasia, Kosovo y Brasil son los países que tienen representación este año, además de los anfitriones, Sí, la eso Asociación sí. Etnográfica Don Sancho, como no podía ser de otra Sí. manera, ¿no? A nosotros siempre nos gusta traer grupos del resto de España, pero es verdad que este año, por cuestiones logísticas de alojamiento y de presupuesto, no hemos podido traer otros grupos del Estado, ¿no? Pero sí, desde luego 5 grupos internacionales, un cartel de CIOF España, CIOF Internacional, ya Zamora como uno de los grandes festivales, referencia en España, en su género, y seguimos apostando y seguimos luchando y trabajando como estos 20 años para que no solamente sea el referente nacional, uno de los referentes nacionales de los festivales de folclore, sino que se convierta en un referente para toda Europa. Así que ahí trabajando poquito a poco. ¿Qué buscáis sobre el escenario? ¿Qué queréis conseguir? La absoluta excelencia y sobre todo en el escenario los grupos que vienen este año son grupos de una altísima calidad. Estamos hablando del primer orden mundial, de esta certificación CIOF como categoría A de festivales internacionales, que nos conecta con todo el mundo, colegas de todo el mundo, y luego además hemos recibido la certificación de la Federación Internacional de Dance Festival, FIDAF, que nos ha sido otorgado este año, con lo cual hemos podido obtener una serie de grupos de una calidad altísima que ahora os iré contando. Eso es, no sé si empezar por los días y los sitios donde vais a estar o por los grupos, ¿qué prefieres? Pues mira, yo creo que por los lugares, ¿no? Venga. Para que la gente se empiece a organizar para que se vayan un poquito. ubicando y organizando las agendas, exactamente, Sí. porque os vais de viaje. Sí, es que es la verdad que es un acierto institucional que la Diputación de Zamora, junto con el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León,
aúnen todas sus fuerzas para que estos grupos no solamente se queden en la ciudad, sino que viajen al resto de la provincia. Y entonces empezamos con eso, si te parece. Sí, porque vais a estar en Benavente, en Puebla de Sanabria y en Toro, Exacto. el miércoles y el jueves. El miércoles Entonces, en Benavente. el primer día es el miércoles, el día 4, jueves, que el festival viajará al Teatro Reina Sofía de Benavente. Todos los espectáculos son entrada gratuita. Este también que va en teatro es entrada gratuita hasta completar el aforo. A las 8:30 el miércoles en el Teatro Reina Sofía de Benavente irán 3 de los 6 grupos. Van a ir el Panamá, Kosovo y Malasia, que eso era una sorpresa que le hemos querido lanzar hoy. Al día siguiente, el día jueves 5, dividimos, unos grupos van a Toro y otros van a Puebla de Sanabria. 3 de los grupos que van a Toro, a la Plaza Mayor, a las 8:30, el jueves, va el grupo de Panamá, Kosovo y Malasia, el mismo grupo que ha ido a Benavente, y a Puebla de Sanabria mandamos a Croacia y la alegría de las calles de Brasil, que seguramente que revolucione todas las calles de la preciosa villa de Puebla de Sanabria. Bueno, esas son las citas de la provincia, que también es un punto muy interesante, ¿no? Que la gente pueda disfrutar fuera de Zamora capital de este festival. Claro, yo entiendo que a veces comarcas como Sanabria, ¿no? Cuando uno está por allí en unos pueblos de alrededor, pasando unos días, pasando el verano, o que vives allí, pues es verdad que te puede dar pereza acercarte a la ciudad, ¿no? Mientras que si lo tienes en Puebla, pues es una manera para que toda la gente de Sanabria, de Carballeda, incluso de los valles, pues se acerquen a Puebla de Sanabria, o la gente que está en el Alfoz de Toro, o la gente de los valles de Benavente, que se acerquen a estos sitios, porque obviamente hay que aprovechar que esta gente que viene de miles y miles de kilómetros de diferentes rincones del mundo, ya que están aquí tan cerquita, bueno, pues vamos a llevarlo a los pueblos, que es un poquitín más. Eso es un esfuerzo que también seguro que la gente lo sabe apreciar. Viernes, sábado y domingo, ya nos venimos a Zamora capital, con varias citas, varios horarios y varias iniciativas y propuestas. Exacto. Que ya hemos conocido en otros años, como los vermús musicales o los talleres, ¿no? Sí. Pero bueno, arrancamos con la gala inaugural el viernes. Sí, el viernes en la gala inaugural en la Plaza de la Catedral estaremos los 6 grupos haciendo unas actuaciones cortas. Cada uno de los días se presentan programas diferentes. Es decir, todos los grupos representan el folclore de su país entero, entonces cada día van a hacer una parte. Por ejemplo, si Brasil un día hace carnaval, al día siguiente va a hacer otra serie de mitos y fiestas, o sea, los espectáculos todos los días van a ser diferentes. Hay 3 actuaciones, viernes, sábado y domingo. Exacto. Pero ninguna va a ser igual. Ninguna va a ser igual. Cada uno se mostrará diferente vestuario, diferentes montajes, diferentes coreografías. Y entonces, pues bueno, pues ir viendo esta variedad que nos van a ofrecer sobre el escenario, que yo ya he estado viendo también. Vale, ahora vamos a hablar de los grupos. Sí. De Panamá. El grupo de Panamá se llama Elsa Estela Real. Sí, es un grupo que viene desde la provincia de Chiriquí, que es una provincia que está en el extremo que pega con el Océano Pacífico. Y es un grupo que pertenece a la Universidad Autónoma de Chiriquí. Ahí se ven los peinados que tiene y la joyería, que son absolutamente deslumbrantes. Esas son las polleras, que se llaman. Sí. Toda la joyería que traen es oro, y todo ese peinado que va adornado con pequeñas perlitas. Son unos trajes fascinantes. Y luego tienen esa suavidad de la América Central, con esos bailes y esas canciones que al público zamorano le va a encantar. Son muy vistosos en el escenario, mucho movimiento de faldas y los músicos fantásticos, que ya los he estado escuchando. O sea que Panamá, desde Chiriquí, ya están en España, están en otras ciudades, que desde Don Sancho organizamos también la gira para estas otras ciudades, y la verdad que están felices, es la primera vez que están en España. Y en la primera actuación que hicieron en España, habían pasado tantas dificultades para conseguir estar todos, que me contaron que bajaron del escenario y se echaron a llorar. O sea, de la satisfacción que les producía, por fin, esto se ha hecho realidad, está pasando, estamos aquí. Una gente maravillosa, la verdad. Desde Malasia, Badan Budaya Unimas. Bueno, este grupo quizá es el más exótico de todo el festival. También pertenecen a la Universidad de Malasia, de la sede de Bayú, y Universidad Politécnica, y lo que nos va a traer Malasia es todo el exotismo
de esta zona asiática. Tienen diferentes propuestas, una de ellas son unos bailes que hay una especie de palos que se van moviendo y ellos tienen que ir bailando, saltando los palos al mismo tiempo, que es un tipo de danzas que también se hace en Filipinas y en otros países de esa región. Y luego veremos diferentes propuestas, hacen como una especie de un asalto a un castillo. Luego venimos toda esa sutileza que tienen también las mujeres de Malasia, y vienen con ellos un gamelán, que es un conjunto específico de esta tierra. Los etnomusicólogos y musicólogos saben de lo que hablamos. Es una especie de conjunto digamos, de xilófonos que dan unas sonoridades muy peculiares y va a llamar mucho la atención. Cuando vemos a estos malayos sueltos por Zamora, pues se les reconocerá que son del Festival Internacional de Folclore. Los brasileños se llaman Barrica do Maranhão. Barrica do Maranhão es una compañía muy querida en su provincia, que se llama Maranhão, la capital es San Luis, y ellos llevan ya un mes saliendo en la tele de Brasil, diciendo que vienen a Zamora. O sea, ellos se llevan promocionando... Si llevan un mes en la tele, tú decís, si es el primer día que hablamos de ellos, ¿no? No, en la televisión de allí ellos son muy queridos, porque además es una compañía que no solamente hace espectáculos, sino hace muchísimas animaciones de calle. Entonces se dedican sobre todo, amenizan un montón de fiestas allí, entonces ellos son conocedores, con piezas de carnaval, traen unas mascaradas, traen unos seres, por llamarlo de alguna manera, como con pelos de colores, y luego son muy festivos. O sea, yo creo que Brasil va a dar muchísimo juego en los vermús musicales del festival, en la fiesta por la calle, porque ellos son un torbellino. Ahora mismo están en Andalucía, en Ronda, que les hemos llevado también, y bueno, las noticias que llegan de Ronda están encantados con los brasileños, el color que están dando en la calle. De Croacia, el grupo Con este necesito ayuda, Jedinstvo. Mira, yo es que la verdad, como tampoco sé croata, cuando llegue la directora le diré exactamente cómo se pronuncia. Sí, es un grupo de estudiantes de la ciudad de Split, una de las ciudades más bellas de Croacia, bañada por el Adriático, y llevan en su repertorio diferentes cosas. Como se ve en esa foto, llevan parte de danza histórica, pero llevan también folclore que tiene mucho que ver con Eslovenia, con la parte italiana, digamos, el norte de Italia. Digamos que es un folclore, lo encajaríamos dentro de folclore mediterráneo, de la zona norte del Mediterráneo, que pertenecen al Adriático, y con una música que sí que recuerda también mucho a los conjuntos de Centro Europa, con contrabajo, con ese tipo de danzas. También proponen 3 propuestas distintas, y yo creo que no hay folclore feo o diferente, sino que descubriremos en el escenario todos los matices que va a dar cada grupo, que no van a ser pocos. Y de muy cerca, pero no sé si muy igual, Kosovo con Xota. Pues Xota precisamente es el ballet más profesional que acude al Festival Internacional. Ellos son ballet nacional, son profesionales, se dedican a eso y vienen bajo el auspicio de su Ministerio de Cultura, porque Kosovo ha sido reconocido el pasaporte por España hace apenas 2 o 3 meses. Hasta entonces no se le reconoce su independencia, sino que forman parte de Serbia, y solamente algunos países, de unos 100 y pico países, reconocen a Kosovo como país independiente. España ha dado pasos para este reconocimiento, y es la primera vez que un grupo de Kosovo actúa en España y viene aquí a Zamora. Es el ballet nacional. Traen toda la riqueza de los Balcanes. Los Balcanes es una de las zonas con una enjundia cultural muy especial. Es un hervidero de diferentes religiones, de diferentes costumbres. Es un área que en el mismo sitio hay cristianos, hay ortodoxos de los de Bulgaria, de los de Grecia, hay musulmanes, como es su caso. Entonces es un área de Europa con un importante acervo cultural. Ellos traen espectáculos de todas las provincias de Kosovo y de Albania, y la música es absolutamente impresionante. Yo les escuché ayer tocar en directo y parecía un disco. Y luego el nivel del grupo técnicamente es prácticamente perfecto, y ellos están muy felices de estar en España. A pesar de toda su trayectoria recorriendo el mundo,
nunca han estado bailando en España y me contaba el director que estaban súper contentos en España, que notaban que la gente les acogía muy bien, que éramos gente cariñosa, que éramos gente acogedora, que les preguntábamos todo el rato que si estaban bien, y el grupo de Kosovo va a sorprender. Hacen unos espectáculos, hacen una boda kosovar, hacen una serie de danzas, unas de nueva creación sobre su independencia de país y otras tradicionales, pero con un nivel altísimo. O sea que la gente en la catedral va a poder disfrutar cada día diferentes montajes que van a llamar mucho la atención. Nos lo estás poniendo difícil para una de las novedades de este año, que es el premio al mejor grupo. Sí, hemos querido... Nos has puesto los dientes tan largos que ya no sé. El jurado lo va a tener complicado. Es la primera vez que hemos querido comenzar a otorgar un premio del festival, coincidiendo con el 20 aniversario del festival, otorgar el gran premio del festival, que será dado el domingo en la gala de clausura, y que será reconocido el grupo que más haya gustado al jurado. El jurado lo componen el vicepresidente de CIOF España, el chairman de FIDAF en España también, Catín, una coreógrafa de la isla de Mallorca, la directora del Festival de Palencia y un servidor, el director de Don Sancho de Zamora. Seremos los miembros del jurado que a través de una serie de ítems evaluaremos el trabajo de cada uno y bueno, pues a ver quién es el ganador de este gran premio del Festival de Zamora, que esto también contribuye a que el nombre de Zamora suene dentro de este circuito mundial de folclore. Como decíamos, Don Sancho, que es el organizador, también actúa el viernes y el sábado, sí. El domingo no, porque precisamente con este lío de lo del premio, pues estáis fuera de concurso. Hay que dejarle espacio a los que vienen de fuera, que nosotros es cierto que se nos puede ver con más facilidad, ¿no? Y es verdad que nada, actuaremos en la inauguración el viernes con un montaje muy pequeño de los que hemos estado haciendo este verano en diferentes festivales internacionales que hemos estado, pues haremos uno de los montajes que hemos estado haciendo. El viernes inauguraremos con Carvajales de Alba y con Toro, y luego el sábado, bueno, no lo cuento, no, que vaya la gente. Si no, no van a veros, claro. No, el spoiler aquí está casi prohibido. No podemos contarlo todo porque si no ya claro, se le va la emoción a esto. Pero sí podemos contar que vais a repetir propuestas que ya hemos visto en años anteriores, como los talleres de danza en la calle y los vermús musicales, aparte de los pasacalles que os llevan desde la plaza hasta la catedral. Exacto. En los días, en las horas previas a las actuaciones. Exacto. ¿No? Siempre hacemos el gran desfile de los pueblos del mundo, que es el sábado, justo antes de la gala del sábado. Y ahí se ven imágenes de cuando vino el grupo de Polonia desfilando hacia la catedral. Sí, pero tenemos vídeos de los 2 últimos años de cómo han sido los festivales estos años, sí. Y entonces ahí se ven también los vermús, los talleres, así que vamos a ir viéndolos, eso es. Así perfecto. Y luego, o sea, siempre está el desfile, pero luego es verdad que hay otras actividades como este, que es el taller de danza en la calle, en la que todos los grupos del festival nos ponemos a tocar, a bailar de una manera absolutamente improvisada, es decir, ahí no hay orden de actuación, simplemente es lo que vaya naciendo y lo que vaya surgiendo, ¿no? Entonces es una manera para estar en contacto con los artistas, para poder hablar, y luego hay gente que se atreve a ponerse a bailar una danza kosovar, pues perfecto. Entonces ahí en este taller de danza que hacemos en la plaza de Sagasta lo podremos ver. Luego hacemos los vermuts musicales, que es en torno también a la Plaza Mayor, calle de los Herreros, pues los artistas van a estar tocando libremente y muchas veces hemos hecho mezclas sorprendentes, de repente India tocando una dulzaina con la concha, o sea que luego esas mezclas que hacemos los músicos cuando nos juntamos con otros sitios y yo creo que es una manera de buscar diferentes espacios para el folclore. No solamente tiene que estar en un escenario como una actuación más clásica, ¿no? Sino buscar otros momentos en los que gente que quizá no es a priori le gusta el folclore, bueno, pues que esté tomándose el vermú y de repente diga, pero ¿cómo canta esta chica de Panamá? O ¿cómo tocan este instrumento desde Malasia? ¿No?
es una manera de acercar también las músicas de tradición oral a la calle, que es donde salieron. Eso es. Y además lo hacéis, y lo hacen los artistas, los músicos de los grupos que vienen, vestidos de calle también, sí, ¿no? Sí, no se ponen exacto. toda la indumentaria que, sí, nosotros que guardamos, necesita un escenario. Exacto, ¿no? Nosotros guardamos para el escenario lo que es la indumentaria tradicional, pero en el resto de actividades nos gusta estar bueno, pues con la camiseta del festival, nos gusta estar cómodos, porque lo que pretendemos es la convivencia, lo que pretendemos es la amistad, ¿no?, de los diferentes pueblos del mundo. Y en ese momento los trajes estorban, porque cuando estás con el traje siempre tira o pesa, ¿no? Y entonces, da calor. Claro, entonces es mucho más para nosotros enriquecedor, bueno, pues buscar también eso, que la gente esté tranquila, que esté a gusto, y entonces pues por eso decidimos ya hace muchísimos años que únicamente los trajes tradicionales iban para los espectáculos de escenario, pero que el resto de actividades la gente lo que tiene que llevarse es un magnífico sabor de boca de nuestra ciudad, pequeñita pero con un corazón grande. Y toda la gente que ha estado en Zamora en el festival, ahí salían imágenes de India, por ejemplo, me escriben, cuando quieras volvemos, o sea, toda la gente que ha estado en el Festival de Zamora quiere volver, eso es señal de que la calidad humana y el trato que se llevan, y bueno, se ven los vídeos, que están, vamos, pasando penurias y penas, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo más importante, es decir, el escenario, la iluminación, todo siempre puede ir a mejor, pero lo principal es el trato humano, ¿no?, y que la gente que viene a Zamora sienta que les acogemos toda la ciudad. ¿Y el público cómo valora lo exótico de estos grupos que vienen desde partes tan diferentes del mundo? Pues la verdad que el público de Zamora es sorprendente, porque a veces a priori yo puedo pensar, hace unos años por ejemplo México, que era muy explosivo en el escenario, gustó mucho, y sin embargo luego un grupo que vino de Indonesia, que era mucho más tranquilo y tal, hubo gente que le fascinó. Entonces eso ya depende un poco de los gustos personales. Hay gente que a África le parece asombroso todo lo que hacen con el fuego, la manera de bailar tan primitiva, tan primaria, ¿no?, sintiendo el ritmo. Y hay gente que en los tambores a los 5 minutos de África le marean, ¿no? Entonces por eso quiero decir que los gustos, pues bueno, como los colores, yo creo. ¿Tú qué crees que este año van a impactar más, los trajes o los bailes de lo que vamos a ver? Qué difícil. Es que hay algunos trajes que llaman muchísimo la atención. Ya digo yo, ayer vi Panamá y llaman muchísimo la atención. Y luego en otros grupos estoy convencido que va a llamar mucho más la atención el baile. Entonces, bueno, pues el premio también trata un poco de hacer una mezcla entre indumentaria, música, puesta en escena, repertorio del grupo, impresiones generales, solistas, o sea, es un poco todo, valorar todos esos aspectos, porque realmente es muy complicado, por no decir imposible, valorar un folclore, porque no tiene nada que ver uno con el otro. No puedes comparar. No se pueden comparar cosas que no son iguales, ¿no? Pero por eso tratamos que en los aspectos escénicos o de calidad musical, o de, bueno, pues que son quizá aspectos que sí que se pueden valorar de una manera más objetiva, ¿no? Porque no se puede comparar Zamora con Kosovo. ¿Qué tiene? ¿Cuál es mejor? Pues, ¿no? Bueno, pues ¿cuál les gusta más? Lo podrán descubrir en Zamora capital de viernes a domingo, en Benavente el miércoles, en Puebla de Sanabria y en Toro el jueves. Este Festival Internacional de Folclore que vuelve una vez más, fiel como siempre al mes de septiembre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sara. Que salga todo bien. Sí, nada. Esperemos que no llueva. No me digas eso, por favor. Yo es lo único que tengo así un poco pena, que lo demás está todo es lo único que organizado. Le tienes miedo al agua. Sí, solo. Que no va a llover, hombre. Esperemos. Esperemos. Gracias. Y a ustedes, ahora a la vuelta de publicidad nos vamos hasta Valorio, donde este fin de semana se celebró una recreación histórica de la época suevo-visigoda. Allí aprendimos cosas interesantísimas, luego se las contamos. En esta
recreación histórica de la época suevo-visigoda hay un rincón muy especial que nos enseña material médico e instrumental médico que se utilizaba en aquella época, Danae. Efectivamente, se utilizaba no solo en esa época, sino que todo este instrumental médico se venía utilizando desde el siglo aproximadamente VI a.C. hasta la llegada de los musulmanes, hasta el VII, con lo cual era bastante rentable, podía pasar de padres a hijos. Y cuéntame, ¿qué tenemos aquí? Pues mirad, aquí tenemos una exposición enterita de bisturíes con distintas funciones. Tenemos este, por ejemplo, es un pterirgotomo, es decir, para quitar los pterigios, los uñeros que salen en los ojos, los uñeros que salen unos engrosamientos de la córnea que cubren el iris, pues se quitaban con esto. Y como podéis ver, tenían dos partes, una más pequeña y otra más grande. Estos son el típico bisturí, en este caso esto es un bisturí panzudo. ¿Por qué? Porque tiene una panza, tiene pico y tiene filo. Normalmente los yacimientos lo que encontramos son bisturíes, lo que encontramos son sus mangos, que suelen estar hechos de metales como por ejemplo cobre, latón o plata si era más rico. Las hojas se pierden habitualmente porque están hechas de acero, se oxidan y se pierden. Pero una pieza muy especial, por ejemplo, sería este tipo de bisturí. Este tipo de bisturí era prácticamente para cirugía. Como se usaban tantos productos químicos y tan complomados con metales pesados para constituir los maquillajes, los ungüentos y las cremas que las mujeres se hacían, si se echaban, con esto lo que se hacía era evitar la capa que sobreponía a los folículos pilosos para que pudieran emerger, pero esto era una técnica de raspado, o sea, se raspaban los párpados. Sí. Y si te sorprendes con eso, cuando veamos el espéculo ya te vas a morir. No sé si quiero verlo. Mirad, estas son unas piezas que normalmente se piensa que son de la medicina moderna, pero son réplicas exactas de las encontradas en Pompeya y Herculano. Son pinzas que se asemejan a la de las hormigas, porque antes al principio se usaban hormigas, pero con el tema del ácido fórmico había muchas infecciones, entonces se decidieron hacerlas de metal. Entonces estas son grapas para suturas. Sí, grapas para suturas. Y como veis, tiene un vástago que a la hora de moverlo cierra la pinza. Claro, y así hace el efecto que tiene que hacer, que es cerrar. Exacto. Tenemos todo este tipo de pinzas, este tipo de grapas, perdón, que son ya muy similares a las que usamos hoy día, que se ponen con unos alicates. Esto, por ejemplo, es un martillo y un cincel. Por ejemplo, si tenías una fractura, que tenía un callo óseo que había quedado aestético o bien a funcional, que no podía, pues nada, pues se lijaba aquí a cincel. Se retiraba lo que sobraba, vamos. Sí, se retiraba lo que sobraba, totalmente. Y esto es un taladro de la época. Esto se sigue usando en algunos países, primero como tratamiento médico, como en Afganistán, pero es que se sigue usando en carpintería. Esto es un berbiquí. Esto es un vástago con un tornillo que va girando, conforme va girando, pues el arco. Mira, pon la mano, que no te voy a hacer daño, de verdad, pero vas a notar que gira. No te lo voy a hacer muy fuerte porque esto taladra muchísimo, mira. Mira el agujero que hace, sí. En un momento. ¿Ves? Si dejo la mano ahí un rato, ya verás. Hombre, la que me prepara. No te voy a taladrar la mano. Mirad, este es una... Yo puedo parar cuando queráis, yo puedo estar aquí hablando. Esto es un artilugio, también heredado de los griegos, que se llama cuchara de Diocles. La inventó Diocles. Como su propio nombre indica. Su propio nombre indica. Y esto era un extractor de proyectiles. Había gente que se clavaba una flecha, normalmente era en actos de guerra, y no podían meter la mano o abrirle medio abdomen con un bisturí como este para sacársela. Entonces lo que se decidía es abrir una incisión del tamaño de esta cuchara de Diocles, introducirla, buscar dentro de la cavidad hasta que enganchaban la flecha, la punta de la flecha, que previamente se había quitado toda la asta, y se extraía. ¿Qué problema tenía este instrumento? Este instrumento tiene un problema, y es que esta cuchara es para esta flecha. Porque si tenemos, por ejemplo, esta flecha, no vale. ¿Veis que se quedaría la mitad de la flecha por fuera, no? Claro. ¿Qué pasa? Pues que nada, que los primeros no se les extraía la flecha, ya post-mortem pues se les extraía. Pero los ejércitos romanos llevaban carpinteros, llevaban herreros, llevaban todo tipo de profesionales. Se cogía la flecha,
Y decía, oye, hazme una cuchara de Diocles de este tamaño para este tipo de flecha. Y se fabricaba el profeso en ese momento. Tenían muy instrumental curioso. hasta para extraer las flechas, claro. Salvarían vidas. Es que, claro, aunque había una gran cantidad de infecciones, el vivir con algo así no era viable. Esto es hierro fundido, la gente moría de una infección de sepsis, además muy poco tiempo. La mayoría de los proyectiles, el problema que tienen no solo es el orificio de entrada, incluso el orificio de salida, si lo tuvieran, sino que van horadando y van destruyendo tejido y van haciendo que vaya entrando aire, y eso provoca gangrenas. Y eso provoca muchas infecciones, y ese es el problema. Bueno, entre otros, de ese armamento tan terrible. Más. De ese armamento tan terrible. Esto es una caja de medicamentos, lo que viene siendo un botiquín que llevaban los médicos dentro de su equipo. Entonces, esto tiene diferentes compartimentos. En este caso es de 5 porque, bueno, es una copia del que hay en Mérida, y esto es una copia con una receta de un libro de recetas médicas que se llama Dioscórides, y es un colirio para los ojos. Y dices tú, ¿cómo puede tener esta forma sólida? Bueno, pues muy fácil. Esto lo que se hacía era, se cortaba un trocito en una tablilla de metal, de pizarra o de mármol, se cortaba un trocito, se metía en esto, que es un pebetero, se calentaba, y una vez que se calentaba, se vertía con un embudo o con una cucharilla de verter medicamentos, pues aquí en tu ungüentario. Ya lo vertías y ya le decías a tu paciente, venga, toma. Esto es lo que te tienes que tomar, tu colirio o en este caso, pues tu remedio, ¿vale? Tu remedio. Has llegado a los ojos, que es el punto clave de la tarde de hoy. Exacto. Vamos a... Veo yo que había operaciones de cataratas en la Sí. época, pero tengo yo la incógnita, la duda, no paro en mí. ¿Cómo inquietud. se hacía una operación de cataratas? Pues es una operación relativamente sencilla, los resultados no eran milagrosos. Esta es una técnica que no inventaron los romanos, no inventaron los griegos, sino que la inventaron seguramente en la India, en Oriente. Hay papiros egipcios que también reflejan pues, este tipo de operaciones, no porque se vean, que sí se ven en algunos papiros, por cierto, sino el instrumental y la descripción de los castigos a los médicos que lo hacían mal. En el caso de que el médico lo hiciera mal y dejara ciego o tuerto al paciente, si lo dejaba ciego le cortaban las 2 manos. Si lo dejaba solo tuerto, una. Ahora, si le salía bien, ganaban 10 monedas de plata. Era muy interesante. Entonces, bueno, esta técnica de reclinamiento llegó a Occidente a través de Alejandro Magno, todas sus tropas, porque antes no se operaba esto en Occidente. Se pensaba que la catarata era un goteo de humor que había en la cabeza, que iba hacia el ojo y lo que hacía era que nublaba la vista. Entonces, esa caída de agua se llamaba cataratés, entonces catarata, de ahí viene lo de catarata. ¿Cómo aprendieron ellos? Pues una técnica de reclinamiento. Evidentemente se anestesia al paciente porque si no nadie se dejaría, lógicamente. Imposible. Sí. Se le ataba y por el ángulo inferior externo del ojo se introduce esta aguja que hemos desinfectado antes con vinagre. Ellos no sabían el concepto de asepsia, antisepsia, ni sabían que existían los gérmenes, los virus, las bacterias, no lo sabían, pero lo intuían, porque por ensayo-error habían visto que, oye, que si se limpiaba con vinagre o con alcohol, con vino, las cosas salían mejor. Entonces, posibilidades de éxito. Claro, y había que cobrar. Porque Marcial describe 2 casos de 2 médicos oftalmólogos, uno que dejó ciego a su paciente y otro que era tan mal oftalmólogo que lo condenaron a ser gladiador. O sea, era algo complicado, te tenía que salir bien. Y bueno, como os decía, pues esto es una técnica que consiste en el reclinamiento del cristalino. El cristalino es la lente que hay dentro del ojo, que es lo que nos permite agudizar la visión, es decir, acomodar la visión. Es flexible, tiene forma de lente biconvexa, y va haciendo así, y es lo que te permite pues acomodar la vista. Entonces, claro, de no ver absolutamente nada, porque había perdido elasticidad ese cristalino, lo que hace es, con esto, se metía dentro del ojo, mirad, dentro del ojo. Se empezaba a mover en movimientos circulares y cuando encontrabas una resistencia, dices, ya he llegado al cristalino. Lo abatías y caía dentro de la cámara del ojo. Eso se reabsorbía y entonces esa persona se quedaba sin cristalino. ¿Esa persona llegaba a tener agudeza visual? No.
¿Esa persona podía ver formas y ver borroso? Sí, era una mejora sustancial, muy sustancial con respecto a no ver nada. Se le quitaba, como si dijéramos, ese nublamiento de vista, pero no tenía nitidez en la visión. Bueno, se le quitaba más bien lo negro y pasaba a no tener nitidez. Pero bueno, podía distinguir formas y oye, era una mejora. La verdad que, bueno, que salvaba y era una operación muy común y muy bien pagada. Por eso la aprendí, claro, para cobrar. Bueno, y esto estamos hablando de qué época, contextualízanos en el tiempo. En realidad, como os he dicho antes, todo este material se puede extrapolar prácticamente a 7, 8 o 10 siglos, porque no ha habido muchos cambios. De hecho, los ungüentarios, todo esto es muy similar. Lo que pasa es que se fue perfeccionando con los años y hasta la llegada de los musulmanes no mejoramos mucho en el tema de medicina. Sí que hubo un salto muy cualitativo, muy importante en ginecología con Sorano de Éfeso en el siglo VI, que ya es el que empezó a hablar de las enfermedades de las mujeres, del parto, del puerperio, de la menopausia. Todo eso ya se describió, pero lo que es el instrumental no ha cambiado demasiado. No ha cambiado demasiado. Instrumental del que nos avanzabas un poco antes, pero ya enséñanoslo, venga. Pues es también una de mis piezas preferidas porque realmente es muy difícil de hacer, ¿no? Y demás, pues esto parece un sacacorchos porque realmente es el origen del sacacorcho, creo yo. Pues nada, esto es un espéculo que se llama trivalvo porque tiene 3 valvas que se unen. Se usaba entre 2 personas, una era el médico y otra el ayudante, que en este caso se llamaba minister. Entonces lo que se hacía es introducirlo en cualquier cavidad del cuerpo que hiciera falta, la mayoría de las veces era en la vagina de la mujer, por eso es para lo que se usaba mayoritariamente, y mientras lo sujetaba el médico dentro de la vagina de la mujer, evidentemente, con los brazos hacia acá, pues se giraba este tornillo y como veis se va abriendo. ¿Y esto qué permitía? Pues permitía explorar la cavidad vaginal, permitía ayudar en el parto, operar un pólipo o lo que fuera. Así que algo muy útil. Hay 4 en museos, hay uno en el Museo del Líbano, hay otro en Pompeya, en Nápoles, en el Museo Arqueológico Nacional, tenemos uno en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y hay otro en el Museo de la Acrópolis de Atenas, con lo cual esto ya los griegos lo conocían. Pues ha sido un placer, de verdad, conocer todas estas joyitas de la historia de la medicina. Un placer. Otro día hablamos de urología, que también es interesante. Venga, gracias. Nada, un placer. Gracias. Flavio Sagustaris es el encargado de impartir el taller de caligrafía de esta época. Entonces se escribía, ¿y se escribía mucho o poco? Por supuesto, en el siglo IV se escribía bastante. Y se escribía en una gran variedad de soportes, en tablillas de cera, en tablillas de madera, en papiros y sobre todo también en pergaminos. ¿Y lo más normal, qué soporte era? El más habitual, el papiro, porque era relativamente resistente, era barato y se podía guardar, almacenar, etcétera. Bueno, cuéntanos qué peculiaridades tenía la caligrafía de la época. Bueno, pues en esta época, desde el siglo III, se crea un tipo de caligrafía especial que se llama la uncial, que se escribe en mayúsculas, redonda, y lo bueno que tiene que se puede escribir muy rápido y así la demanda de textos, tanto religiosos, porque la expansión del cristianismo, como los que demandaba el propio Imperio Romano, la burocracia, pues se agilizaba y se producían. ¿Y quién sabía escribir? ¿Quién utilizaba la escritura? La escritura la escribía la élite, aquellos que podían permitirse pagar un profesor, un pedagogo, y no había ningún sistema de enseñanza pública, ni reglado, ni nada por el estilo, solamente la élite. Podemos decir que aproximadamente un 5% de la población, un 3%, es la que sabía escribir. Intuyo que usaban pluma y tintero. ¿O utilizaban otro tipo de instrumental? Estaba un estilo, que era una caña, de estas de la playa normal y corriente, se bixelaba la punta, se mojaba en un tintero y se escribía pues en el papiro o en las ostracas, que eran trocitos de barro cocido, y luego estaba también otro estilo, pero esta vez metálico, en donde se escribía en las tablillas de cera. Cuando tú te pones a impartir en un taller de este tipo, ¿cómo era la caligrafía, cómo se escribía entonces? ¿Qué es lo que suele llamar más la atención? A la gente le llama mucho la atención el papiro,
También le llama la atención las ostracas, porque claro, nuestra mentalidad del siglo XXI concibe escribir sobre papel, pero claro, sobre un trozo de tiesto es bastante inusual. Yo suelo explicar que las ánforas eran de barro y era el plástico que usaban los romanos. Y nosotros todo lo usamos de plástico, los enseres para almacenar, para comer, pues ellos igual con el barro cocido, la terra sigillata. Y una vez que se rompían, pues la utilizaban salvando la distancia como si fuera un POSIT, para escribir una nota corta, para escribir un mamá, te estoy esperando, voy a visitarte, compra 7 gallinas, cosas así, vamos, del día a día. ¿Qué dices tú? ¿Le sorprende que utilicen esto para escribir? Es que hoy escriben con el móvil, no escriben ni con el papel. Pues tienes toda la razón. Todo el móvil o a lo sumo un mensaje por audio. Ya la gente cada vez escribe. Exacto, ya cada vez la gente escribe menos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Los tiempos cambian. Bueno, pues gracias por mantener todavía la esencia de la escritura de verdad. Pues gracias por venir, por acompañarnos y por darnos la oportunidad para que todo el mundo pueda conocer estas actividades que se están realizando aquí en el Bosque de Valorio. En el rincón gastronómico de esta instalación tardorromana está al cargo Valerio. Valerio sin apellido porque es un esclavo. Correcto, yo soy el esclavo de Vilajardín, soy el cocus de mi domina y soy el que prepara todas las viandas que ella reparte a sus invitados, que suelen ser gente de mucho dinero, evidentemente. ¿Y qué tenemos hoy de menú, Valerio? Pues hoy precisamente nos van a traer, que después vamos a hacer una representación, una pieza de caza. Vamos a preparar, en principio se supone que vamos a preparar ciervo, pero mi domina no sabe que en realidad me van a traer jabalí, porque los ciervos no abundan mucho por aquí por la zona. Y entonces nos van a traer un jabalí y es lo que vamos a cocinar esta noche. Ocurre que la salsa que se utilizaba para el ciervo era la misma que se utilizaba para el jabalí. Sí. Era un tipo de carne muy similar y se utilizaba el Casi mismo todas condimento. las carnes romanas se preparaban de una manera muy parecida. Ellos no tenían tenedores, ellos comían con las manos. Y al comer con las manos, casi todas las carnes se preparaban siempre de forma muy blanda, que fueran muy fáciles de quitar del cuerpo y que fuesen muy fáciles de comer. Además se preparaban con los mismos aderezos. Ellos tenían como, no sé, 50, 60, 70 especias que conocían. Yo traigo una pequeña muestra, pero en general ellos tenían una variedad de especias muy grande. Y hay muchos elementos que siguen siendo los mismos. El puerro era lo mismo, ellos los aderezaban en vino, la cebolla es la misma, el ajo es el mismo. La zanahoria, por ejemplo, pues era de otra forma, era muy diferente en aquella época. Cuéntame cómo se preparaba la carne de esa del jabalí que vas a preparar para cenar. Pues a ver, es una salsa que se hace con licurgo, orégano, garum, tenía pimienta, jengibre. Era una salsa que se preparaba con un montón de especias y que al final lo que hace es que sea una carne muy amarga y picante. ¿Por qué? Porque evidentemente en aquella época no existían los refrigeradores y las carnes normalmente pues no estaban muy bien conservadas, entonces tenían que tapar mucho los sabores. O sea, el aderezo tenía que ser fuerte de sabor para que la carne no se notara que la carne sabía mal porque se estaba estropeando. Correcto. De hecho, además, a ellos les gustaban mucho los sabores que eran muy fuertes. Casi todas las recetas de Apicio, de Reconquinaria, que es uno de los libros principales que casi todos los que nos gusta la gastronomía romana hemos estudiado, casi todas las recetas que vienen ahí son recetas que son muy fuertes de sabor, son muy difíciles. Estamos intentando algunos trasladar muchas de esas recetas a lo que es nuestro tiempo actual, pero se harta un poco complicado porque hay algunas especias que hoy por hoy son difíciles de conseguir. Yo, por ejemplo, el licurgo no lo he encontrado por ninguna parte, ni el jaramago tampoco. A lo mejor lo están, pero yo no las he conseguido. Aquí, de lo más raro que tengas aquí, no sé qué puede ser, porque creo que identifico bueno, como casi todo. Raro, no. Pero sí es cierto que ellos no utilizaban esto. La sal común no la utilizaban demasiado. La sal la utilizaban para hacer garum, que era con lo que le daban, era el saborizante que ellos utilizaban principalmente. La sal era demasiado cara y demasiado difícil de conseguir. Yo no las conseguía en las salinas marinas, sobre todo las conseguían en minas de sal. Entonces, la sal era un bien muy valioso. Con pequeñas cantidades de sal podían hacer muchas cantidades de garum y ese garum era como el aderezo principal de la antigua Roma. Es muy parecido a un aderezo vietnamita que hay por ahí dando vueltas, que se supone que es lo mismo, un fermento de pescado. Pasa que no conocemos la receta original del garum. Se ha estudiado mucho, se han escrito ríos de tintas, pero
no sabemos realmente cómo se hacía. Son todo aproximaciones. Sí, es que realmente al final las fuentes escritas que tenemos y las fuentes arqueológicas nos dan pistas, pero certeza, el que busque certeza es que no estudia historia. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué es esto? Eso es eneldo. El eneldo, el orégano, el tomillo y el romero son cuatro especies que por aquí por el Mediterráneo son muy habituales, y esta además en concreto es muy útil para el pescado. He traído eneldo aquí porque aquí estáis en Zamora, que es una zona que tiene ríos, entonces aquí seguramente lo que es el tratamiento del pescado era algo importante. No estoy muy seguro de ello porque no encontré una fuente concreta, pero estoy convencido de que toda zona que tuviera un río cercano trabajaba con animales de río seguro. Son muy sabrosos, están muy ricos y dan muy bien de comer. Y por ejemplo aquí. Eso es el jengibre. Jengibre y la pimienta son dos elementos que ellos conocen a través de la ruta de la seda de Oriente. Ellos, en cuanto a la gastronomía romana, una de las principales cosas que tienes es la pimienta. Les encanta la pimienta, es un elemento que además utilizan siempre, se lo echan a casi todo, como la sal. Entonces, a través de la ruta de la seda conocen diferentes especias, no solamente estas dos, sino muchas más, y esas especias las introducen en su gastronomía automáticamente. Ten en cuenta que a partir del siglo II, I antes de Cristo, comer en una villa romana bien y tener un cocinero que sepa manejar bien las viandas, eso te da un prestigio. De hecho, hay dataciones de incluso algunos cocineros que se llevan a alquilar entre patricios, porque si tu cocinero es bueno y yo tengo que dar una cena importante, te lo alquilo y yo triunfo esa noche. Tú sales beneficiado porque ganas dinero y yo porque doy la cena que quiero dar. Bueno, pues ha sido un placer. Te dejo ya, que tendrás que preparar la cena, que si no luego la Domina te va a Si no, castigar al si final no me llegas a termina tiempo. vendiendo una galera, ya lo verás. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Hoy mismo, este lunes 2 de septiembre, comienzan los actos programados para celebrar la fiesta de la Concha, la patrona de la ciudad, cuyo día de la fiesta mayor, la fiesta grande es el día 8, el domingo, pero ya desde hoy la cofradía de Nuestra Señora de San Antolín, de la Virgen de la Concha. Belén Panero, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ya, bien. desde hoy ya estáis de celebración. Ya estamos de fiesta. Ya estáis de fiesta. Belén es la presidenta de esta cofradía que ha organizado toda una semana de actos y de actividades para que estemos todos pendientes de nuestra patrona y preparados y listos para participar en todas estas propuestas que nos habéis preparado durante Pues toda una 7 semana de días, actividades. El año pasado ya te proponías que quiero hacer cosas porque quiero que la gente esté pendiente y en septiembre estén preocupados y ocupados en Y yo creo que lo hemos actividades, conseguido, ¿verdad? porque yo creo que la expectativa que ahora, yo creo que además vas abriendo y vas haciendo como que la gente se vaya estando pendiente de nuestras actividades. Pasó con la romería, va a pasar ahora con los actos que tenemos de toda esta semana dedicada a la Virgen de la Concha, del fin de semana, de esta semana, para los niños. Yo creo que vamos, que es un gran abanico de actos. De posibilidades, posibilidades y de opciones, y muy diferentes también, ¿no? Sí, hay para todos los gustos, litúrgicos, de tradición, para niños. ¿Cómo de complicado es elaborar un programa para que os mantenga una semana ocupados, entre comillas? Porque tampoco son muchos horarios al día, pero hay una cosa cada día por lo menos. Pues mira, una de las actividades que tendremos el sábado, que luego hablaremos de ella, empezamos a trabajar con ella desde el octubre del año pasado, o sea que un año. Casi nada. Yo ya tengo ahí algo en mente, si Dios quiere, para el año que viene, pero sí, tienes que estar ahí pendiente. Belén es una mujer que siempre piensa, Bueno, un poco más allá. El año pasado ya dijo, el próximo año voy a hacer la ofrenda floral a la Virgen, y aquí está. y el año que viene ya tengo Otra cosa. otra cosa también pendiente, sí. Oye, si quieres nos lo avanzas. No, que igual- sorpresa. Ay, claro. Tenemos además muchas entrevistas de por medio con más actos durante el año. Hay mucho tiempo para Sí, ir contando sí. todo esto. Bueno, la ofrenda a la Virgen es una de las novedades que trae el programa de este año, ¿verdad? Sí, hace muchos años que se hacía en la catedral y la verdad que mucha gente sí que me había pedido poderla recuperar. Y yo, como también soy muy de tradiciones y muy de la Virgen, y muy de sacar a la Virgen a la calle, y si Mahoma no va a la montaña, que vaya a la montaña a Mahoma. Entonces, mi idea era sacar a la Virgen y recuperar eso. Se hacía hace muchos años en la Plaza de la Catedral.
Luego sé que unos años se intentó hacer en la iglesia de San Antolín, pero parece ser que no cuajó. Entonces la Virgen a la Plaza Mayor, que yo creo que es su sitio, que es la patrona de la ciudad, la patrona del ayuntamiento, y tiene que estar en la Plaza Mayor, cerquita del ayuntamiento. Así que allí va a estar en la mañana de este domingo. Domingo. Lista y preparada, preciosa ella. Sí. La Virgen estará en San Antolín, que la vamos a en San Vicente, la vamos a llevar el domingo. Y el domingo, a las 11:30 de la mañana aproximadamente estarán ya todos los grupos preparados en la Plaza del Fresco y la Virgen saldrá cerca de las 12 hacia la Plaza Mayor, donde la colocaremos en su altar. Y va a tener ese altar allí donde se le van a colocar una delante. celosía con todas las flores, que no sabemos exactamente, va a haber flores y productos de la tierra. Los niños de la concha, los pequeños concheros, como se llaman ellos, van a hacer una ofrenda también ellos, algo muy bonito allí en la celosía. Y luego van a participar todas las águedas de Zamora, de la Iniesta, los grupos de Doña Urraca, Bajo Duero, La Racada, La Morana, la Casa Zamora de Madrid también viene, grupos de cofradías de Gloria, de Pasión, autoridades. A lo grande. A lo grande. La música va a estar puesta también por los grupos Tradimupo y por Luis Antonio Pedraza. Sí, darle las gracias a Luis, que bueno, una vez más tú lo llamas y la verdad que hizo ahí un huequito en su agenda porque ha tenido un verano loco y nos tocará el Himno de la Concha. Y luego la idea es que una vez que terminemos toda la ofrenda, todos los grupos de Zamora, tanto de baile como águedas, como todos los zamoranos que quieran, podrán bailar la Jota Romera de Luis Pedraza, que nos la va a tocar allí y la bailaremos todos. Va a ser el fin de fiesta. Fin de fiesta. Y nos vamos a quedar con ganas de... Bueno, no, traca final no, porque luego a continuación nos iremos a celebrar la misa mayor en San Vicente, a la 1:30. Eso es, pero antes de la misa, la traca final de la traca, fiesta de la calle. Con ganas para la siguiente. Va a ser esa, es verdad. Bueno, pero ese domingo, allí en la plaza, va a haber más cosas. Va a haber una alfombra de flores. El sábado. La alfombra de flores van a venir... Sí, el sábado, sí, perdón, que me estoy oliando, sí. El sábado, a partir de las 10 de la mañana, viene la Asociación de Alfombristas de Ponteaéreas de Pontevedra, del Corpus, y viene a elaborar una alfombra que estará desde las 10 de la mañana aproximadamente hasta las 2 o 3 de la tarde. Una alfombra para mí espectacular. La cara de la Virgen con la corona alrededor de Nuestra Señora de la Concha. Este dibujo que estamos viendo en la imagen es el diseño. Es el diseño que al final elegimos junto con ellos de hacer la cara de la Virgen. Y eso será esa alfombra de 70 metros cuadrados en el suelo de la Plaza Mayor, hecho de claveles. De claveles, de semillas, de maíz, la verdad que luego traen muchas más flores, ya las tenemos también preparadas en San Antolín, alguna de ellas. Y la hacen exclusivamente para que la Virgen, la Señora de Zamora, pase por ella. Bonito. Es una de las novedades más llamativas, ¿no?, que hay para esta semana. Sí, además la alfombra nunca se ha hecho aquí nada así de flores parecido en Zamora, yo creo que va a gustar. Invito también a todos los zamoranos a que puedan ir a verla. Sí, porque es una tradición la de las alfombras florales, que en algunos pueblos sí que se estila, sí que tienen esa tradición, sobre todo en torno a celebraciones como el Corpus. Hay zonas como el norte de Portugal, yo recuerdo en Galicia también mucho. Aquí en Zamora, bueno, por la parte que me ha tocado, que yo también he sido del Corpus, soy del Corpus, he sido de la Junta Directiva, se hace lo que son las alfombras, pero de tomillo. A las 6 de la mañana quedan los miembros del Corpus Christi de Zamora, de la Hermandad, para hacer una alfombra, pero de tomillo, no da tiempo a preparar más. Así que esto va a ser muy llamativo y muy espectacular por lo novedoso, por lo diferente. Sí. ¿Verdad? Y único, porque suelen hacer esta asociación, solo va una vez a la provincia normalmente. Y esta asociación, como decimos, además está conservando una tradición que también es bien de interés cultural. Esto de las alfombras de flores no es cualquier cosa lo que llega a Zamora. No, reconocido por bien de interés cultural, reconocido por la Xunta de Galicia, y son también candidatos a ser Patrimonio de la Humanidad. Entonces vamos a tener un verdadero lujo. Un lujo tenerlos aquí, de verdad en la Plaza Mayor. Vienen 26 personas a hacer la alfombra. Eso es. Y esa alfombra va a estar, como decíamos, por la mañana en la Plaza Mayor del sábado, no del domingo, que me liaba yo sola, del sábado, y después la procesión de San Antolín a San Vicente, desde las 7 de la tarde, lleva a la Virgen de traslado de una iglesia a la otra. A las 7 haremos el rosario y a las 7:30 saldremos en procesión con la Virgen. Sobre las 8, calculo yo, 8:30, es que en el tema de los horarios pasaremos por la Plaza Mayor y es donde la Virgen podrá
pisar su alfombra. Pisar esta alfombra tan bonita, que va a desaparecer, porque esto es... Nada, está hecha para ella. Está hecha solo para ella, solo para ella, para que la pise. Bueno, hemos empezado por el final, pero hay muchas más cosas durante toda la semana. Pues hoy estrenamos, hoy tenemos a la Virgen ya, está en San Antolín, tenemos el Rosario a las 7:30 de la tarde, a las 8 misa de San Antolín, una misa en la que van a participar los propios vecinos del barrio de La Lana, además a petición de ellos que querían colaborar, y el coro de Santa María la Real de la Iniesta, también contamos con ellos en el día de hoy. Mañana va a ser el día dedicado a los niños, que también es una gran novedad, un día solo exclusivo para los niños, aunque puede ir todo el ciudadano que quiera. Y es el cuentacuentos de Eras una vez la Virgen de la Concha, por Esmeralda Folgado, un cuento hecho exclusivamente para nosotros. Es un relato que cuenta la historia de la Virgen. Será en la plaza... En la plaza de San Antolín a partir de las 7 de la tarde. Un lujo mañana. Contar con Esmeralda Folgado para una actividad así. Y el entorno, que el entorno de esa placita de San Antolín también tiene su encanto, yo creo que va a ser que merece la pena verlo. Decías antes que participan el coro de Santa María la Real de la Iniesta esta noche, esa vinculación con la Iniesta, ¿no la queréis perder? No. ¿Haya procesión hasta la Iniesta o no? ¿Haya romería o no? Con el ayuntamiento, evidentemente, tanto con el coro, con las águedas, de hecho las águedas de la Iniesta también vienen y participan el domingo, sí. Bueno, pues, la pena es que, la pena no, que nuestro novenario en vísperas de la Iniesta es un novenario, entonces aprovechamos justamente siempre San Antolín, que ellos no tienen ninguna celebración específica para que nos puedan acompañar. Claro, porque cuando son las fiestas de la Iniesta, la romería, claro, allí son fiestas. Claro, entonces... y hacen el novenario los mismos días que nosotros, entonces no podemos contar con el lujo que tienen el coro, que es unas señoras que cantan fenomenal. Bueno, pues si quieren escucharlas esta tarde, noche, después, cuando acabemos nosotros un rato después en San Antolín, allí van a estar con ese coro. Decíamos, mañana el Día de los Niños con el cuento de Esmeralda Folgado, y el miércoles es el Día del Zamora Club de Fútbol, que tampoco puede faltar. Pues no, por los últimos años, desde que yo estaba ya con Ricardo, sí que iban a ofrecerle la temporada al Zamora. De hecho, el año pasado me acuerdo que la Virgen estaba de blanco y rojo. Yo no soy muy de hablar porque se me da muy mal hablar. Y sí que una de las poquitas cosas que le dije es, fijaros bien que la Virgen está de blanco y rojo, digo, va a ser vuestro año, y ahí fue. Y estoy convencida que este año, con ayuda de la Virgen y su trabajo, evidentemente, van a conseguir a partir de ahora todos los éxitos, todos. El año pasado ascendieron, consiguieron el ascenso a Primera Federación, no han empezado demasiado bien, por pero eso, yo creo porque no han estado con la Virgen. Porque no han ido antes a ver a la Virgen, claro. Sí. ¿A quién se le ha ocurrido dejar esto para después? Tenían que haber ido ya a hacer la visita previa, aunque luego fueran... Yo, he visto que ha sido un poquito de mala suerte, pero a partir de ahora ya va a ir todo sobre ruedas. Mañana a la 1:30 en San Antolín harán la ofrenda a la Virgen de la temporada. El miércoles por la mañana a la 1:30, el que quiera acercarse también puede ir, porque sí. Todos estos actos están abiertos. Eso es, está abierto a cualquiera. Aquí tenemos la ofrenda del año pasado, o del ascenso, no sé muy bien. ¿Tú te acuerdas cuál es? Pero esa no es del año pasado. Esta es de hace 2 años. Está con Ricardo. Está Ricardo, es de hace 2 años, es verdad. Sí. Bueno, pues hace 2 años. Una vez más. En San Antolín. Sí. Eso es. Esta imagen se va a volver a repetir como hace 2 años, que son las imágenes que estamos viendo. El besamanos, el jueves, tenemos un recital de boleros a las 8 de la tarde, también en la plaza de San Antolín, con el dúo Nadal. Un poquito de música, que también viene bien, ¿no? También viene bien. Vamos a ir a romper, siempre hay que poner algo también, una nota cultural. Entonces ahí va nuestra nota cultural. Decías que tiene que haber para todos los gustos. Y yo creo que lo hay. Y es que hay para todos los gustos, exactamente. El viernes, el besamanos con el rezo del Santo Rosario a partir de las 8 de la tarde, el besamanos desde 5 a 8 toda la tarde. Yo también invito, porque es que la Virgen está ahora, y de hecho está, en vez de tener en el altar subida, la tenemos a los pies del altar, y está muy cerquita, yo invito a toda la gente que la pueda ver de cerquita, la Virgen, porque no siempre la tienes ahí, entonces la hemos dejado ahí para la ofrenda del Zamora, para el besamanos, y que para que todo el zamorano que quiera ir, hermano y no hermano, que la tenga cerquita y que la pueda contemplar, que está muy bonita. Y en el besamanos, evidentemente está abajo. Toda la semana la iglesia va a estar abierta, no sé si hay unos horarios... el miércoles por la tarde, que la vamos a tener por la mañana, pero luego por la tarde sí. Todos los que se quieran acercar la pueden ir a ver. ¿De qué color va a ir este año? Ya que decías antes lo del blanco y rojo del año pasado. Está clarito, está de blanco y oro. De blanco y oro. De blanco y oro. Bueno, y ese va a ser el atuendo que lleve. Y el niño, invitaría a ir a verlo, pero el niño está vestido tradicional, con un traje castellano tradicional muy bueno. Ah, mira. Haciéndole un guiño a las tradiciones y a
Y a todos estos grupos claro, que van a participar también en la ofrenda. De manera altruista, hay que decirlo. Y a los pequeños concheros. Y a los pequeños concheros. Que también van a ir vestidos. Van a salir vestidos muchos, sí. ¿Verdad? Ataviados con los trajes regionales. Con los trajes tradicionales para que quede todo bastante uniforme, ¿no? Sí. Eso es. Bueno, ¿qué se os ha quedado en el tintero de cosas que a lo mejor queríais hacer y no habéis podido hacer este año, Belén? A mí me hubiera gustado hacer la ofrenda más grande, pero bueno, vamos a ir probando poquito a poco. ¿Quedar en el tintero? Yo creo que nada, fíjate, este año yo creo que todo lo que nos habíamos propuesto, todo ha salido. ¿Y cómo ha ido el año? Con mucho trabajo. Fíjate que a mí ya casi me quita el dormir la romería del año que viene. ¿No me digas? Ah, sí, pero bueno, ahora ya hay que pensar un poco en el día 8 de diciembre, que tenemos la coronación, se hace el aniversario de 33 años de la coronación de la Virgen, el Día de la Inmaculada. Tenemos que pensar también, ya estamos trabajando en el mercado solidario que hacemos en el colegio universitario. El día 2 de febrero, las candelas que volveremos a sacar al niño en procesión con los niños. Estás de continuo. Y ya la romería. Y la romería, es que... A mí me San Marcos, la También. romería, estás todo el año. Es una cofradía muy viva y yo creo que se ve. A mí me dice la gente ahora, se acaba el verano, y yo, ¿cómo se va a acabar el verano con la de verano que me queda por delante? Pero Belén ya está pensando en la romería de la Iniesta del año que viene, que es todavía peor. Pero así me gusta, porque las cosas... En septiembre, ya digo, y en septiembre del año que viene. Las cosas programadas y preparadas salen mucho mejor. Y así todo, tienes mucho trabajo, aunque lo vayas preparando, siempre hay, como este año, un pequeño susto ahí del 7 y el 8 con Fromago, y casi ahí coincidimos casetas, queso, la Virgen y las flores, pero bueno, todo eso se solucionó. Sí, que al final la logística, con el diálogo entre todos, sí, se puede llevar a cabo todos. Para que nadie tenga problemas y la plaza esté disponible para todos. Tenemos un septiembre complicado y Es lleno. verdad, sí. Es que desde ya pensando en septiembre del año que viene, ese día 8 que es lunes, a ver si nos lo hacen festivo. Ahí está. Yo he hecho ahí un guiño a quien le toque decidirlo, porque San Pedro, si es el 29 y es domingo, pues el día 8 lunes sería el día ideal de que fuera festivo en Zamora. Bueno, pues ahí queda. Aquí queda. Lo que deja la bandeja que deja aquí Belén, para quien quiera recogerlo, el guante que lo deja aquí echado. Muchísimas gracias, Belén, que salga todo bien. A vosotros. Durante toda esta semana, y ya saben todos los actos que hay en torno a la Virgen de la Concha para celebrar el Día de la Patrona también el domingo, como bien merece. Ahora nos vamos a ir hasta la catedral, porque el contador, para llevar a cabo las obras de adecuación del entorno, para instalar ese elevador que nos va a subir hasta la cubierta y hacer esa zona visitable, ese contador para empezar esas obras ya está en marcha. Esos trabajos tienen que estar terminados antes de que acabe el próximo año, antes de finales de 2025. Y hace unos días nos presentaban y nos explicaban todos los detalles de cómo va a ser el proyecto y cómo se va a llevar a cabo. Después de 4 años de gestiones, el proyecto para hacer visitables las cubiertas de la catedral ya es una realidad. Incluye la instalación de un elevador y una plataforma elevadora para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida. Empiezan ahora a contar los plazos para una obra muy compleja técnicamente en un edificio muy protegido por patrimonio. La obra no podrá estar acabada para las edades del hombre, pero sí tiene que estar finalizada antes de que termine 2025. Las cubiertas tienen ya de por sí sus propios problemas, ¿no? Porque filtran. Llevamos ya un tiempo que se acordó con Patrimonio el tratar de limitar los daños de filtraciones de agua a base de rejuntar la piedra y no colocarle ningún material encima, que Patrimonio era muy reacio a soluciones de ese tipo. Y entonces ahora tenemos aplicados morteros hidrófugos de cal en las juntas y bueno, con un mantenimiento regular, pues la cosa parece que se podría ir sosteniendo en ese aspecto, pero necesitan un mantenimiento constante. Si las edades del hombre son el 25, nosotros que el 25 tenemos que utilizarlo para hacer la obra también al tiempo. Es materialmente imposible llegar antes de que vayan a comenzar las edades del hombre. Sí. Lo que ahora son los próximos pasos, hay que aprobar el proyecto y después hay que licitar la obra, ¿no? Y eso seguramente es un proceso de 6-7 meses y después en el año próximo podemos empezar con la obra. Hay que gastar el dinero, cerrar la cuenta a finales del 2025, ¿no?
Entonces, eso es nuestra obligación y eso es nuestro estrés, naturalmente, para llegar a este fin, porque si no perdemos el dinero. Y es fundamental también siempre que patrimonio y todos los que tienen que aprobar estos proyectos se dan prisa y que podemos llegar a la meta. La mitad de los 766.000 euros que cuesta esta obra se pagará con fondos europeos. El Cabildo de la Catedral aporta 125.000, el Ayuntamiento el resto. Por una parte son el plan de sostenibilidad turística en destino, ¿no? Es que este plan de sostenibilidad se llama Zamora Paisaje Cultural. Es el dinero de Next Generation y está canalizado por la Junta de Castilla y León, y hay que mencionar siempre también la Dirección General de Turismo con que trabajamos aquí en el desarrollo del proyecto, ¿no? Y después son, por otra parte, son 120.000 euros aquí del Cabildo y 300.000 euros del Ayuntamiento de Zamora. La intervención supondrá un atractivo añadido a los visitantes a la catedral, modificará la entrada al recinto, al que se accederá por la parte de los jardines, y dará la posibilidad de ver la SEO desde una perspectiva totalmente nueva. A pie se podrá subir también a lo alto de la torre por su escalera de caracol. En adecuar las cubiertas de la catedral a las visitas. Entonces, para ello se va a modificar el acceso a los recorridos, se va a dejar de entrar desde el atrio y se va a habilitar como entrada para todas las visitas, tanto al museo, a la catedral como a las cubiertas, la parte del conjunto catedral que da a los jardines del castillo, utilizando todos los anejos de ese costado para los distintos espacios de distribución necesarios. Entonces se entra desde un hueco ya existente en uno de los patios para limitar al máximo los impactos exteriores. Desde ese patio se accede a lo que fue en su día Casa de Campanero, y en esa casa es donde se encuentra el control y la subida a los recorridos que van a las cubiertas, o bien se derivan también los que hagan el resto del recorrido por claustro y catedral. Si se toma el recorrido ascendente, se puede hacer bien por escaleras o bien por un elevador que asciende 2 niveles, y un tercer nivel se asciende con una plataforma elevadora en escaleras para llegar al nivel de las cubiertas de la nave lateral, la nave norte, que es por la que se circula ya en recorrido sensiblemente horizontal, con algunas rampas pero adecuadas a minusválidos, para llegar a la cámara del primer piso de la torre, que es la visita que puede realizar una persona con problemas de movilidad. Luego ya desde ese nivel de la cámara habrá un segundo recorrido ya por las escaleras de caracol de la torre hasta la parte superior, los niveles de campanas, pero ya ahí es imposible el adecuar ya más el edificio para ese otro tipo de visitas. Y eso es lo que básicamente propone el proyecto. También para los recorridos al resto del edificio, el recorrido también es accesible y se añaden algunos servicios adaptados para el uso de personas con discapacidad. Van a poder ver el edificio desde la cubierta norte. Se va a poder uno acercar a la zona del cimborrio, siempre desde recorridos delimitados, porque hay que tener en cuenta que las cubiertas de la catedral, que son pétreas todas las bajas, salvo las superiores de teja, las demás son pétreas, pero la piedra que tienen, o bien de las reposiciones que se han hecho cuando se intervino en ella a mediados del 20, o bien la piedra original, es muy delicado, no se puede andar pisando por ellas de forma descontrolada. Entonces los recorridos están delimitados en esas estructuras que se colocan por encima para que... Entonces es un recorrido delimitado. Se puede uno acercar, como digo, a un punto de observación cercano al cimborrio y luego ya volver sobre sus pasos, digamos, a entrar en la cámara de la torre.
la cámara del primer piso de la torre, que es un espacio espectacular, es muy grande, desconocido para la mayoría de los zamoranos incluso, ¿no? Y luego, por encima de ese nivel, por la escalera de caracol, hay 3 cuerpos de campanas que se podrán visitar también. Lo que nos piden es que creamos atracciones especiales para estos edificios, porque la gente entra y sale enseguida, ¿no? Entonces hay que mirar cómo hay que garantizar la permanencia de la gente en los templos para que están tomando más interés, y una de las posibilidades es justamente ofrecerles la posibilidad que pueden subir al tejado, a la cubierta, ¿no? Eso creo que va a ser un importante atractivo junto con la de organización aquí de todo lo que se puede ver en la catedral, y creo que para nosotros, para el desarrollo económico de la ciudad, que una buena parte va por el turismo, es fundamental. Además, para complementar el proyecto se contará con la aportación económica de Caja Rural. Adecuar las cubiertas, vamos a estar mucho más cerca del cimborrio, con lo cual hay que limpiarlo y hay que hacer. Y en ese sentido, pues fijaos, hemos llamado a la puerta de Caja Rural y siempre su generosidad, disponibilidad y servicio han estado presentes. Entonces ellos también nos aportan una cantidad que yo públicamente quiero agradecer en nombre de la diócesis y del Cabildo Catedral. En Zamora todo lo que sea poner en valor posibilidades de desarrollo en todos los aspectos, económico, empresarial, de generación de riqueza, pues bueno, tiene siempre nuestro beneplácito. Creo que efectivamente va a reportar nuevos visitantes, es una llamada, una puesta en valor de algo zamorano, de algo intrínseco nuestro, y que de alguna manera tenemos que tratar de explotar como otras multitud de posibilidades que tenemos en desarrollo, y que sería ideal que fuéramos capaces de poner en valor, porque supondría una mejora en la provincia. Esa parte del presupuesto también se destinará a dar contenido a una torre que en su interior tiene muchas posibilidades. No le han dado forma aún, pero sí tienen la imagen general de lo que pretenden hacer en este espacio. Hay un primer cuerpo que es un espacio totalmente diáfano, no está fragmentado. Y allí pensamos hacer, aunque de momento digo, esto está concebido, pero no está puesto por escrito. De momento está pensado, un centro de interpretación, no un museo, como alguno desearía, no es un lugar apropiado para un museo. Un centro de interpretación donde se vaya viendo la evolución histórica de la arquitectura del edificio, cómo sería en el siglo XII, cómo sería en el siglo XIII, etcétera, etcétera. Eso en el primer cuerpo, a base de los recursos didácticos que son propios de un centro de interpretación. Después, en el segundo cuerpo, podrían estar las referencias al paisaje y a lo que se puede ver desde arriba, para identificar los edificios, las plazas, el río, el convento de San Francisco, el barrio de San Frontis, etcétera, ¿vale? Y la última parte estaría dedicada a explicar lo que era el toque de campanas, y qué campanas tenemos. Entonces, los nombres, las fechas en que se realizaron, etcétera, etcétera. Eso yo creo que añade también un plus a lo que es la propuesta inicial de visita a las cubiertas para ver el cimborrio y ver la catedral desde esa altura. Una ambiciosa intervención en el templo más importante de la ciudad para adecuar la oferta a las nuevas demandas de los visitantes y turistas. Ya les había dicho al principio del programa que iban a aprender un montón de cosas, y no me digan que no, porque ya veo yo que sí que ha sido de lo más interesante. Todos o prácticamente todos los contenidos que hemos tenido esta tarde han tenido alguna cosita novedosa para que pudieran aprender y pudieran llevarse cosas nuevas también en su disco duro, en esa cabeza y en esa memoria, como por ejemplo estas vistas de la catedral, que ya no van a ser exclusivas de la televisión, que son de las pocas personas que podemos acceder hasta allí para podérselas ofrecer a ustedes. Pues a partir del próximo año ya podrán pisar in situ toda esa zona tan alta de la catedral con las cubiertas y subir hasta la torre y disfrutar de toda esa panorámica. Hasta que ha llegado nuestro programa de hoy, ya son las 6:04 pasadas de la tarde. Nos vamos, mañana ya saben que a partir de las 4:05 volvemos como siempre. Tengan buena tarde.